Leo a Luisa. Nací y viví toda mi vida en Guadalajara, entre el olor del solar y el repique de las campanas de la parroquia de San Pedro los domingos por la mañana. Tengo 64 años, por la pipa, manos marcadas por muchas mesetas lavadas, y a corazón que una vez creyó en el amor eterno. ¿Alguna vez ha preparado una boda con tus propios hermanos, y luego lo vio todo descolonarse en un segundo? Y fui yo quien pagó cada flor de esa ceremonia. Fui yo quien decoró el altar, quien pasó las noches cosiendo los detalles, para luego descubrir que la prometida de mi hijo se acostó con su propio padre. Quizá te estés preguntando ahora, ¿cómo ha pasado esto bajo mi techo, sin que yo me diera cuenta? ¿Cómo es posible que una mujer que ha dedicado toda su vida a su familia no haya visto crecer la traición en el salón de casa? La respuesta no es sencilla, y no cuento esta historia para hacerme la víctima. Te lo digo porque hay personas al otro lado que sienten el mismo dolor. Hoy voy a mostraros cómo la verdad puede desgarrar el corazón de una madre, pero también cómo puede el silencio ser la mayor forma de justicia. Y todo empezó una mañana como cualquier otra, pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, era necesario separar una cosa. Nada de lo que pudiera contactar aquí era fácil de ver, y mucho menos de preservar. El día de la boda de mi hijo, mientras la casa aún olía a azahar y su vestido colgaba de la percha como símbolo de esperanza, lo vi con esos ojos cansados lo que ninguna madre debería ver, a mi marido, sentado en el sofá del salón, con la promesa de que nuestro hijo estuviera en su agua, riendo suavemente, como si el mundo exterior no existiera. Por un momento pensé que estaba volviendo loco, que era el nerviosismo del día, que mis ojos me jugaban una mala pasada. Pero cuando vi sus manos liderse por su cintura, yo estoy paralizado. Me escondí detrás de la cortina y caí allí, esperando que fuera un peso, pero no lo era. Era la comida de un agujero sin fuente que tenía que cruzar con la poca dignidad en la que caía. Y antes de continuar, quería preguntarte algo. Si esta historia la has tocado a color, si ha pasado un tiempo para algo que parecía mentira porque era tan absurdo, dame tu compañía. Me gusta este video, suscríbete aquí al canal, no por mí, sino por todas las mujeres que han sido traicionadas dentro de su propia casa y han seguido en pie. Este apoyo que me brindo aquí me ayuda a recordar incluso lo que he oído, porque ahora, te lo contaré todo. Esa mañana, me desulté antes del anochecer. Eran las 5, el cielo seguía oscuro, pero mi corazón se hacía barquir más rápido de lo habitual. Ese tipo de tensión que sentimos sin saber realmente por qué, simplemente la sentimos. Siéntate y sigue adelante. Me levanté despacio, como si no quisiera despertar al resto de la casa. Me puse mi chal gris y fui directa a la cocina. El olor del café olla con canela y clavo estaba impregnado en las paredes de tantos años de rubino, y sin el fuego, parecía que me esperaba allí como cada día. Mi hogar es sencillo, pero lleno de recuerdos. Las puertas de madera las hizo Ramón al principio de nuestro matrimonio. Lijó, barnizó y puso las asas a su antojo. Las baldosas de Talavera en el suelo fueron mi sueño hecho realidad. Elegí cada uno. El disfraz de Puebla en un viaje que hicimos cuando Diego era pequeño. Le dije, quiero que la casa hable de nosotros. Y habló. Cada rincón de mi casa tenía una historia y juraba que tenía un amor. Esa mañana, Ramón marchó temprano. Tengo una nota diciendo que voy al centro a comprar fruta fresca para la ensalada de desayuno. Digo que quería que todo fuera perfecto, porque nuestro hijo se lo merece. Estas palabras me reconfortaron por dentro. Diego seguía durmiendo arriba, agotado por los ensayos, las reuniones, la prisa. Los nuevos, Jimena, permanecieron ese día en la casa de sus sacerdotes, según la tradición. Me sentía serena, un poco cansado, sí, pero feliz. Orgulloso. Había olor a molde de elote en el horno, y revisé los detalles de la boda como si estuviera arreglando el alma. Las flores eran a las 8 de la mañana, los vestuarios a las 10. La carpa ya estaba montado en el jardín desde la noche anterior, y yo,
como buena madre mexicana, preparaba cada servilleta con las iniciales de D. J bordadas a mano. Hice un punto, aunque ya me dolían los dedos, incluso con los ojos cansados, porque para mí, esta boda fue más que una fiesta, era la regla de que todo se merecía en la penalización. Fui al jardín, sentí un momento bajo el limonero y sexta las luces clavadas en las ramas. Imaginé la noche iluminado, los invitados sonriendo, Diego entrando en el brazo mío, Ramón sujetando mi otro brazo. Solo me conmovía pensarlo, pero dentro, había algo diferente, una hepatie de silencio extraño, una ausencia, como si mi cuerpo supiera algo que mi cabeza aún no entendía. Subí a la habitación de Diego a ver si necesitabas algo. Abro la puerta con cuidado. Dormía de lado, con una ligereza que solo un hijo tiene en el día más importante de su vida. Le besé la frente sin despertarle. Y fue allí, en esa paz, donde sentí un pinchazo en la caja. No era dolor físico, era una inquietud profunda, una alerta. Volví para caer. Abrí el maletero de la habitación donde estaban los viejos recuerdos de mi boda. Encontré nuestra foto el día que se casamos en la iglesia del centro histórico, yo con un vestido sencillo y una sonrisa plus grander tantefleese, Ramón con esa mirada que decidió, eres todo para mí, y lo creí. ¿Por qué no iba a creerlo? En ese momento, sentí ganas de dejar de preparar un ratón y simplemente disfrutar de las gracias. Para daros las gracias a todos, por estar vivo, ve a mi hijo casarse, por tener una casa llena de recuerdos, pero, no sabía que, en ese preciso momento, algunas de esas personas estaban a punto de romper de una forma que nunca imaginé. Saber, hay días en los que nos sentimos en nuestro mejor momento, como si hubiera surado los dolores, los sacrificios. Y es precisamente en estos días cuando el suelo decide desaparecer bajo las tartas. ¿Puedo parar aquí y preguntarte algo? ¿Alguna vez has vivido un momento que te se parecido perfecto, pero eso luego de demostrado que solo era la portada de un libro de tragedia? ¿Una felicidad que escondida un cuchillo en la espalda? Si alguna vez has sentido eso, comenta abajo. Puedes simplemente escribir, lo veo o creo. A veces, saber que hay alguien más ahí, ya es un abrazo, porque pensaba que todo estaba en su sitio. Creía que mi marido seguía siendo mi compañero, que mi hijo estaba a punto de ser feliz, que esta casa era mi castillo, pero todo esto, entero, estaba a punto de cambiar, y la primera señal de esto llegaría más tarde esa same mañana. La pregunta es, cuando nuestros corazones advierten, ¿por qué insistimos en ignorarlo? Ahora que pienso con calma, todas las señales estaban ahí, dispersos como migajas, pero yo, cegado por el afecto que sentía por ella, no quería verla. ¿Sabes cuánto confiamos tanto que preferimos asegurarnos de no saber qué tenemos que mostrar? Bueno, como yo estaba conmigo, las primeras rarezas eran pequeñas, casi insignificante. Durante las escenas familiares, Ramón y Jimena hablaban en voz baja, riendo chistes que Diego no entendía. Yo preguntaba, ¿qué te ha hecho tanta gracia? Y los dos simplemente se miraban y decían no es para tanto. Eso me molesta, pero ahogé la incomodidad con una sonrisa, porque no quería celega o amargada. Luego vinieron los emojis. Un día, mientras buscaba un número en el móvil de Ramón, sexta accidentalmente una notificación de WhatsApp. Era un mensaje de Jimena, con un corazón morado y ese emoji guiñando un ojo. Nunca había visto a Ramón usar emojis conmigo, pero cuando nos fuimos, cuando pregunté, se rió. Ella manda estas tonterías a todo el mundo. Luisa, es cosa de jóvenes. Quería creerlo. Prefería creer, pero el corazón ya empezaba a bark de forma extraña. Jimena también cambió conmigo. Al principio, nací en un coche. Siempre tuve que abrazaba. Decidí que era mi segunda madre, pero con el tiempo, empezó a rechazar mis tés, a alejarse de mis gestos de afecto y a usar esa bondad forzada, como si sonriera solo con los labios. La casa se vio obligada a leer mentiras,
y me sentí como una invitada en el lugar que construí con mis propios hermanos. Las cosas más perturbadoras que conocía. Detalles. Un día, Ramón llegó a casa con un pastel de maíz exactamente igual que escondía, solo que él lo había comprado. Jimena pidióme que te perpreyera. Me pareció curioso, nunca le había dado mi receta. El otro día necesitaba el cortador de limón y pregunté en voz loud dónde estaba. Antes de terminar, Jimena respondió desde el salón, en el segundo cajón, junto a las cucharas de madera. Eso me puso la piel de gallina. ¿Cómo lo sabía? Nunca he visto estos cajones abrirse ahí. Y cuando cambiamos la contraseña del Wi-Fi, Ramón estaba fuera. Solo Diego y yo lo sabíamos. 2 días después, Jimena fue conectada. Tuve suerte probando combinaciones, dijo. Pero ¿quién acierta con Rosalinda 1975? Al principio, la duda me carcomía en silencio. Quería preguntar, quería investigar, pero cada vez que respiraba hondo para enfrentarlo, venía un pensamiento cobarde, y si solo es mi cabeza jugándome una mala pasada, tenía miedo de convertirme en una de esas mujeres desconfiadas y amargadas que ven traición en todo. No quería ser así que me quedé callado, traje cada sospecha, como si fueran piedras. Seguí ayudando con la boda, doblando telas, ajustando centros, sonriendo para las fotos. Hasta que un día, cuando Diego olvidó su móvil en la cocina, recibió un mensaje de Jimena: hoy no podré escapar. Tú, sacerdote, eres raro. Lo leí y me quedé paralizado. ¿Escapar de qué? Extraño cómo. Pensé en enseñarle el mensaje, pero dudé. Estaba tan confundido, tan inmerso en la bola que desestabilizaba todo él. ¿Qué dejé para ir? Quizá, si hubiera afrontado este mensaje con el valor que me faltaba, todo habría sabido a la luz antes, pero no estaba preparado. Pero la verdad no espera nuestro valor, llega como una avalancha, y ese día, ya estaba bajando la montaña, porque sexta la mañana de la boda, no dejaría lugar a más dudas. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que algo muy mal está a punto de pasar, pero nadie más que tú lo siente? Bueno, esto es exactamente lo que experimentaste el día anterior, y al día siguiente, cuando el sol ni siquiera había tocado la cortina del salón, vería con mis propios ojos lo que ninguna mujer debería necesitar ver. Con la fecha de la boda aproximándose, cosas que antes pasaban desapercibidas empezaron a aclararse y a complicarse. Jimena, que al principio me preguntaba todo, empezó a resolverlo todo por sí misma. Concertó reuniones con decoradores, tomó decisiones con Diego, aprobó menús todo sin ni siquiera decírmelo. Cuando le pregunté algo, me dijo con esa sonrisa tan dulce: Luisa, pensé que está más tired. No queríamos abusar, molestar. Esa fue la palabra que ahora me llamó la atención. Y Ramón solo confirmó: déjala encargarse, Luisa. Ya has hecho mucho, ahora es el momento de los jóvenes. Y con eso, me expulsaron. No me deshice de un golpe de estado. Me retiraron poco a poco, con una amabilidad que dolió más que un empujón. Las reuniones empezaron a celebrarse sin mí, las fotos de la invitación solo con sus padres. Un día, incluyendo el vestido de novia por mensajero, solo entré cuando Jimena decidió: Diego, déjame arreglarlo con la modista, tu madre tiene otras preocupaciones. Mis hermanos estaban ocupados bordando las servilletas, pero mi corazón ya estaba bordado con tristeza. La primera parte fue en el ensayo de la boda. Hicieron un cartel precioso para poner en la entrada de la tienda, grande, dorado, con letras blancas sobre fondo de madera clara. Decía: bienvenidos a la boda de Diego y Jimena Familia Rodríguez. Cuando leí eso, sentí una punzada en el pecho. Rodríguez era el apelativo de Ramón. Pero, ¿y yo, que di a luz a ese niño, que di mi vida por él, no estaba allí? Mi nombre no estaba, ni como mamá, ni como Luisa, ni como Lágrima. Era como si no existiera. Miré a Diego, esperando que diga algo, cualquier cosa, pero solo sonaba distraído, y fue a abrazar a los clientes.
Y yo, me quedé tere, sujetando la esquina de mi falda, sintiendo el peso de no caber ni siquiera en nombre de mi propia familia. Hoy volví temprano a casa, no podía hacer escena. Ramón ni siquiera se dio cuenta, estaba demasiado ocupada riendo con Jimena en el sofá, viendo vídeos de otras bodas en tu móvil. Me senté en la mecedora que heredé de mi madre, encendí una vela y me quedé tere, con la mirada perdida en la oscuridad. La casa estaba llena de luces, flores, movimiento, pero dentro de mí, todo era sombra. No lloré delante de nadie, pero esta noche, oculta, leyenda de un niño que ha perdido su agua, porque ya no me consultaban, ni se me escuchaba, ni me recordaban. Yo era la única hermana que preparaba la tarta y servía el café, el que limpiaba la cocina mientras los demás hacían las fotos. ¿Conoces esa sensación de estar vivo, pero invisible? Lo viví, y cuando intentamos desaparecer en nuestros propios hogares, es la sensación de que algo va muy mal. Simplemente, no sabía cuánto, todavía, porque al día siguiente, algo iba a pasar en esa habitación que me haría entender todo de golpe, y lo que vi, me dejó sin aliento. ¿Alguna vez te he curtido traído por dos personas a la vez, dentro de la misma casa? Entonces espera a saber lo que pasó esa mañana, el día de la boda. El sol ni siquiera había salido bien. La ciudad quedó sumida en ese silencio al amanecer, roto solo por los pájaros que empezaron a cantar y por una campana lejana de la parroquia de San Pedro. Despierto antes de que ellos también, como siempre, tenía un compromiso con las hortensias. Necesito tomar el altar, en la mesa de los novicios. Las hortensias azules, elegidas por mí, porque son las favoritas de mi madre, fue mi último nacimiento simbólico como madre de la novia. Oh, al parecer, la última zona antes de ser completamente olvidada. Descendí despacio, sintiendo cada escalón de madera crujir bajo mis pies. Todavía era temprano, la luz de la mañana ni siquiera había invadido la casa, y fue en ese momento, cuando pasó por el pueblo del salón, cuando estuvo allí, risa, bajo, íntimo, risas que no coincidían con esa época y mucho menos con ese contexto. Me acerqué, despacio, apoyándome en la rendija de la puerta entreabierta, y allí, a la tenue luz de la habitación, sexta una escena que no podía creer. Ramón estaba sentado en el sofá. Jimena, la prometida de mi hijo, estaba en el lado sur, tan cerca que sus piernas se tocaron con el toque. Le susurró algo al oído, y él sonrió. Soñaba como soñaba conmigo cuando era joven, una sonrisa sucia de deseo. Primero, mi cuerpo se quedó paralizado. Me aferré al marco de la puerta como si el mundo se estuviera derrumbando. Intenté encontrar una explicación lógica. Quizá hablaban de algo relacionado con la boda. Quizá quedó encantado. Quizá nada, porque poco después, su mano bajó por su pierna de forma natural, como si eso fuera normal, como si fueran pareja. Sácame. Me quedé detrás de la gruesa cortina de la habitación. Mi corazón latía con fuerza como si pensaba que se caeríame ahí mismo. El suelo desapareció, las palabras han desaparecido. Quería gritar, quería correr, pero mi cuerpo no se movió. Solo las lágrimas silenciosas empezaron a brotar, y yo estaba allí, escondida, dentro de mi propia casa, siendo traicionada el día de la boda de mi hijo. No me vieron, siguieron allí, susurrando, riendo. Jimena se levantó un momento y se quedó frente a ella. Ramón la miró como un hombre mira a una mujer con la que tiene secretos. Todo era demasiado íntimo, demasiado natural, y eso era lo que más dolor. Naturalidad. Esa escena no era nueva, no fue un error impulsivo, era rutina. Era costumbre, era algo que llevaba ocurriendo mucho tiempo. Sube a la balanza sin sentir las tartas. Me encerraré en el baño. Agarré el borde del lavabo y me miré en el espejo. La mujer que me miró estaba pálida, asustada, destrozada, y ni siquiera podía velar. No sabía qué hacer. Si se lo dijeras a Diego, arruinarías el matrimonio. Si guardas silencio, serías un símbolo de esta absurdidad.
Me senté al borde de la bañera y lloré como no había llorado en muchos años. Lloré por mí misma, por Diego, por la casa, por el amor que un día pensé que era eterno, por la vergüenza de haberme hecho el ridículo en mi propia casa. Y si estás aquí escuchándome, siguiéndome hasta ahora, te pido, de todo corazón, que dejes un me gusta en este video y te suscribas aquí al canal. Estoy abriendo mi alma, cosiendo mis heridas en palabras, y quizá, solo quizá, mi historia sirva de aviso o consuelo para alguien del otro lado. Todavía tengo muchas cosas que contarte, porque eso fue solo el primer intento. Lo que vino después, también fue más devastador, porque cuando intentas buscar apoyo, descubrí que mi hijo era conocido, y entonces, así que todo se convirtió en pulpo. ¿Alguna vez has sentido que lo que más dolía ni siquiera era la traición, pero el silencio de quien más amas? Pues prepárate, porque en la siguiente parte, understandas porque el golpe más duro no vino de los dos traidores, pero de quienes divida. Estaba decidido a entrar en esta casa, a enfrentarme a los dos. Dilo todo, échales esa putrefacción en la cara, pero cuando di el primer paso, una voz me sostuvo en el tiempo. Mamá, llegó bajo, casi un susurro. Me giré despacio, como temiendo lo que riría, y allí estaba Diego, de pie en el pasillo, medio oculto en la sombra, con el rostro tan blanco como la pared de un hospital, sus ojos muy abiertos, pero no sorprendentemente, sin escándalo, tierra dolorida, vida dolorosa. No parecía un novio a punto de caminar por el altar, parecía un huérfano en cuerpo de hombre. Antes de decir nada, me intervine con una frase que hoy solo reaparece en mi interior. Mamá, ya lo sé, es peor de lo que piensas. Todo mi cuerpo temblaba, quería abrazarle, protegerle, decirle que todo iba a salir bien, aunque sabía que no era así, pero se regocija, sin ira, sin prisas, como alguien que pone distancia porque necesita respirar. Quería preguntar, ¿desde cuándo lo sabes? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Cómo has podido fingir todo este tiempo? Pero la garganta estaba cerrada, y era diferente, sí, sentía dolor en los ojos, pero detrás del dolor, había algo malo, una especie de determinación silenciosa, como si ya hubiera tomado una decisión, como si estuviera preparar algo, calculando un plan. Conozco a mi hijo, conocía cada uno de sus gestos desde que era un bebé con el fuego en brazos. Y en ese momento, vi algo que nunca había visto antes, la frialdad de la lucidez. La verdad en el suelo era que Ramón y Jimena estaban haciendo trampa. Fue que mi hijo, mi chico, sabía, y lo mantuvo solo. Me preguntaba cuántas noches lloró sin poder contar, cuántos abrazos me dio, fingiendo que todo iba bien. ¿Cuántas veces te has callado para no hacerme daño o quizá, por miedo, por vergüenza? Y lo que más me destrozó fue saber que él también estaba herido. Esa boda, esa fiesta, todo eso era solo una fachada, y yo, con más flores, más bordados, más pasteles, representa un cuerpo de todas las cosas con monstruos sentados sobre la mesa. Diego respiraba mucho. Puse a su hermano en mi hombro con un cari que ya no cabía en palabras y dijo, falta un poco, mamá, espera. Luego bajó las escaleras. No hay problema, como alguien que va a enfrentarse a un campo minado con los ojos bien abiertos. Me quedé allí, solo, en el pasillo, sentado en el último echelón, con la intención de entender cómo mi familia había llegado a ser así. Mi marido, mi hijo, mi futura nuera, todo era una gran mentira montada dentro de mi casa, pero si Diego actuaba así, con tanta firmeza, era porque tenía algo en mente, y yo, tenemos que esperar, aunque tenía el corazón hecho pedazos, tenía que aguantar. ¿Pero crees que terminó ahí? No, eso fue solo el principio, porque en las horas siguientes, descubriría algo aún más devastador. Una segunda traición, una hija que no era mía, un secreto enterrado durante más de 10 años. Y luego, ya sabes, lo que fue una tragedia se convirtió en guerra. ¿Estás listo para oír qué más me ocultó este hombre?
porque la siguiente parte es de donde todo se rompe por sí mismo. Diego me llevó a su habitación en silencio, no dijo nada más por el camino, simplemente abrió la puerta y la cerró detrás de nosotros. La luz de la mañana entra a través de la rendición del viento, pero la vivienda parece pesada, como si la verdad dentro ocupara todo el aire. Era la oficina. Abrí la casa baja y despedí a un grupo y dije, con mi nombre escrito a mano: «Mamá, tienes que ver esto», dijo, con voz baja, sin emboado, solo cansancio. Me senté al borde de la cama como preparar una frase. Abrió el sobre y empezó a extender las sábanas sobre el colchón. Fotos de eran, mucho. Algunos impresos en papel normal, otros desarrollados en laboratorio. Vi al primero, Ramón, con el brazo alrededor de la cintura de Jimena, colándose en un hotel en el centro de Guadalajara. El cartel del hotel brillaba en la noche. El nombre que conocía era un lugar discreto, frecuentado por amigos que no querían ser vistos. Otra imagen estaba en un restaurante en Tlaquepaque, donde Ramón dijo que había ido solo para pensar en la vida. Llevaba un vestido que yo misma le había hecho un cumplido, sin saber que lo había comprado para salir con él. Por otro lado, estaba dentro de un autocar, aparcado en un callejón, con caras de adolescentes enamorados. Se me revolvió el estómago, pero seguí buscando, como si mirar fuera mi única forma de no volverme loco. Luego llegaron las huellas, conversaciones de WhatsApp, mensajes intercambiados al amanecer. Te extraño, no puedo dormir sin ti. Emojis de corazón, frases de antiguos amantes, no de un suegro y una nuera. Algunos mensajes estaban casados con niños, como si vivieran una fantasía, pero lo que más me dolió fue una conversación en la que Ramón habló de mí. Luisa vive en tu mundo. No, nada sospechoso. Lo sospechaba. Sí, simplemente no quería verlo. Diego también me mostró un informe. Fue una mujer quien la contrató. Investigador. Digo que empecé a ver cuando Jimena se comprometió con la semana. Desapareció durante horas y volvió como si no hubiera expulsado nada. Y Ramón, de repente, siempre tenía una excusa nueva: el carruaje del taller, la plancha, el amigo enfermo. Cuando las mentiras empezaron a coincidir, mi hijo decidió lanzarse, y encontró más de lo que esperaba. Vi la factura de un collar caro, un collar que reconocí. Jimena llevó en la cena de nuestro aniversario de boda. Yo digo que era una copia de seguridad de su abuela. Lo elogié. Y Ramón la miró con esa sonrisa torcida, como si tuviera un secreto en el bolsillo. Ese collar, descubrí Tere, se había pagado con dinero que estaba en los ahorros que había ayudado a construir durante años. Una cuenta conjunta. Vendía postres en el barrio, bordaba, ahorraba cada peso, y regala a su amante. La traición no fue un desliz, no fue una noche de debilidad, era una vida paralela, un romance oculto entre notas, moteles y mentiras, algo de lo que venía mucho antes de imaginarlo. Mientras riega las plantas del jardín, mientras cosía el ajuar, mientras pedía a Dios que bendiga la boda de mi hijo, junto, riente, tocándose, borrándome de la historia. Diego no lloró, simplemente decidió: necesitaba que lo supieras, pero no quiero que hagas nada ahora, confía en mí. Y la confianza, porque allí, en esta vivienda, te dije que mi hijo era más poderoso de lo que pensaba. Ya no era un niño, era un hombre con un plan, y yo era una mujer heredable que tenía que aguantar hasta el último momento. Y ya sabes, si has llegado hasta aquí conmigo, quiero decirte una cosa desde el fondo de mi corazón: lo que pasó después fue tan increíble que hasta hoy me pregunto cómo pude soportarlo. Pero de verdad quiero que te quedes conmigo, porque hay una parte más impactante en esta historia. Aún está a punto de llegar, y cuando llegue, understandas por qué a veces el silencio de la madre es el llanto más fuerte que existe. Pero volviendo atrás, en este momento, con todas estas pruebas en la cama, algo murió dentro de mí. No era solo el final de un matrimonio, era el fin de una vida creando algo que nunca existió. Ramón no era solo un traidor, era un hombre con dos hombres,
Y Jimena, lo peor es que ella sabía que la quería como a una hija, sabía que me había dado por completo, y sin embargo, pero, ¿qué preparó Diego para ese altar? ¿Qué clase de verdad estaba por llegar? Porque si hay algo que descubrí, es que mi hijo no iba a dejarlo pasar, y lo que hizo, nadie en esa fiesta lo olvidó nunca. Después de que Diego me enseñara todo, volví a mi habitación como alguien que toma un cuerpo la misión. Me tumbé en la cama, incapaz de cerrar los ojos. Simplemente miraba al techo, intentando coser los recuerdos con los fragmentos que quedaban, y entonces, mi cabeza me llevó lejos. Demasiado ligero, volví atrás en el tiempo. Recuerda la plaza de armas, en Guadalajara, donde Ramón le propuso matrimonio. Llovía suavemente. Llevaba un vestido azul claro que había sido cosido igual. Me apretó la mano con fuerza y dijo, Luisa, si lo aceptas, te prometo que nunca te arrepentirás. Acepté, y durante muchos años, pensé que esa promesa se había cumplido. También nos recuerda a los mercados dominicales. Vendíamos tamales y champurrado bajo un lienzo azul, enfrentando el calor, el clima y el pulpo. Con esto ahorramos hasta el último céntimo para pagar la entrada de nuestra casa. Hice la masa con el bebé en la barriga, y él la vendió con esa amable forma que a todo él gustaba. No teníamos nada, pero no teníamos nada. Y entonces llegó Diego, 18 horas de entrega. Recuerdo la luz blanca de la sala de partos, el ruido del monitor, el calor de la mano de Ramón sometiendo a la mía. Cuando nació Diego, lloró más que yo. Él tomó al niño en brazos y dijo, nuestro mayor milagro. Fue cierto, en ese momento, parecía un hombre de fe, de palabra. La vida somos nosotros. Pero nunca me quejé. Hice lo que hace toda mujer de fe, sostení los extremos. Cuando Ramón tuvo una crisis financiera, fui yo quien salió a vender postres puerta por puerta. Cuando perdí a mi hermano, fui muy feliz con toda la familia. Y cuando Diego aprobó el examen de ingreso, fue con los pasteles que vendí en el barrio los que pagamos el primer semestre. Yo era la base, y lo sabía, por esto duele muchísimo. Porque no era solo traición, era despreciada por todo lo que construimos. Mira estas fotos, esas huellas, me dio una sensación que no puedo explicar, como si alguien hubiera borrado mi pasado y escrito encima, no valía nada, pero valió la pena, incluso con el dolor, sé que mereció la pena, saber. Hay una especie de dolor que en él viene del presente, viene de la memoria, de lo que construimos con amor y vimos destruido por el egoísmo. Es como romper una quilt que has pasado años cosiendo punto a punto. ¿Eres tú quien me escucha? ¿Alguna vez has sentido eso? Ese dolor que viene de remembrance cuánto te diste a ti mismo. Si es así, comenta abajo solo con un te entiendo o sé cómo es. A veces, este tipo de dolor solo se calma cuando sabemos que no somos los únicos que están ahí. Esa mañana, después de darle vueltas a todos estos recuerdos, me senté al borde de la cama y miré mis manos, las mismas manos que cuidaban de un hogar, un hijo, un marido, las mismas manos que bordaron las servilletas de la fiesta, y fue entonces cuando me di cuenta no podía deshacer el pasado, pero sí podía decidir qué hacer con lo que quedaba, y si Diego tenía un plan, iba para estar en el lado sur, no como víctima, pero como madre, y no sabía que, en las próximas horas, algo estaría a la luz, algo que no fuera más antiguo, más oculto, más cruel, porque a veces, la verdad viene en las cubiertas, y el que vino después, tenía un nombre, tenía un rostro, y vivía muy cerca de nosotros. ¿Te imaginas lo que es descubrir que la mayor traición comenzó mucho antes de lo que pensabas? Bueno, prepárate, corazón, porque la siguiente revelación, todo cambia. Volví a mi casa en silencio, como si hubiera cargado con un peso invisible en la espalda. La casa, esta casa que construí con tanto amor, se veía a sí misma de otra manera. El sonido del arroz en el jardín, que antes había traicionado mi paz, a veces parecía burlarse de mi dolor.
Pared parecía haber escuchado los secretos que yo desconocía. Me sentía pequeño, como un extraño en mi propia casa. Fui a la bañera sin saber por qué, simplemente fui, entré y cerré la puerta, cerrado con llave, como si este recinto pudiera protegerme de todo lo que se había estado desmoronando. Apoyé la espalda contra la pared fría, respiré hondo y me miré al espejo. La mujer que me miró no era yo, la piel pálida, los ojos hundidos, el pelo desaliñado, ni siquiera tenía color en los labios. Piensa, ¿dónde me he perdido? Todo lo que había sido esposa, madre, mujer de fe parecía ser una historia, como una historia contada por otra persona. Me acerqué al espejo despacio, como buscando una respuesta en los trazos, y entonces, bajé la mirada a mi mano izquierda. El anillo seguía ahí, la misma que puso en mi dedo ante Dios, con esa promesa que ahora no era más que polvo. Me quité el anillo con calma, en la yugué, en el grito, simplemente lo sostuve en la palma de la mano como si fuera una hoja invisible. Y allí, con la mano cerrada sobre este frío trozo metálico, susurra, ¿qué hice tan mal para merecer esto? Esta pregunta no dejaba de resonar en mi cabeza. Era más que ira, era una vergüenza, una especie de vergüenza que solo la mujer traicionada conoce. Vergüenza, por haber confiado demasiado, porque ha amado demasiado, por no haberse dado cuenta, y, sobre todo, vergüenza por seguir en pie después de todo. Sentí que incluso las baldosas del baño me miraban con lástima. Me senté en el suelo, sin prisa, apoyé la espalda contra la puerta y dejé caer la cabeza sobre las rodillas. No lloré, no hubo más lágrimas. Había un vacío, un agujero en el pecho, el tipo de silencio que llega cuando el alma ha gritado con todas sus fuerzas. Me quedé allí, no sé cuánto tiempo. El sonido de la casa parecía lejano, el ruido de los coches fuera, las voces del jardín. Era como estar en un mundo aparte, un lugar donde solo había dolor y ausencia. Y en ese fondo de la racha, algo empezó a cambiar, muy despacio, casi imperceptible, una chispa, un recuerdo, una fuerza que no provenía de la ira, campana de la certeza que no podía terminar ahí, porque cuando veas que todo lo que has construido siendo destruido, las opciones son los huevos para enterrar juntos o los convertidos en piedra, y en ese momento, allí, en el frío del baño, era difícil convertirme en piedra, pero antes de levantarse, antes de no tomar ninguna decisión, por otra cosa, un ruido que proviene de la vivienda de Diego, Tura, un nombre que no reconocía, y una confesión inesperada, pronunciada en voz baja, pero que me atraviesa como una flecha. ¿Crees que incluso después de todo esto, había todavía una verdad que no conocía? Pues prepárate, porque, ¿qué es esta noche? Eso hizo que todo cambiara de nuevo, y fue entonces cuando empezó a tomar forma la venganza silenciosa. Pasé la noche despierto, no dormí ni un segundo, me senté tere en el frío suelo del baño, luego fui a la mecedora, después al borde de la cama. Pero dormir, no. ¿Cómo duermes cuando toda tu vida se viene abajo en una sola noche? Eran las 6:10 de la mañana cuando escuché el primer canto del gallo en el jardín trasero del vecino. El cielo seguía siendo azul oscuro, pero la luz ya señalaba que vendría, y fue en ese momento, con el alma destruida y los ojos secos, cuando lo sentí. Un chasquido, como si todo dentro de mí se hubiera reorganizado. No había lugar para la desesperación, ni siquiera para lágrimas. Lo que cayó fue una calma fría, una lucidez que cortaba más que cualquier grito, y allí, con este nuevo silencio, entendí, no iba a vengarme gritando, suplicando que se dibujaran los platos al suelo. Mi venganza iba a ser limpia, recta, casi invisible, porque a veces, lo que más castiga es la ausencia de reacción, es la espera. Me levanté, fui a la cocina y preparé un café fuerte, de esos que acaba cuando Diego estudiaba hasta tarde y yo tenía que quedarme despierta para fin el bordado. Me puse el chal sobre los hombros,
Me senté en la mesa y me quedé gazando la ventana. La ciudad empezaba a despertar. Las luces se fueron borrando bien por pozo. La vida fuera parecía tan normal. Y dentro de mí, todo estaba en ruinas pero en orden. Llevé un periódico, pequeño. Lo doblé en 4 partes. Escribí 3 frases cortas y sencillas, como una oración invertida, lo sé, lo vi, estoy esperando el momento adecuado. Doblé el papel con cuidado y lo guardé en el sujetador, en el lado izquierdo, donde late el corazón. Y en ese momento, Luisa, la mujer que vivió toda su vida para los demás, murió. Nació otro, uno que no grita, campana que ve, eso en la llora, campana que toma notas. Pasé la mañana tranquila, no dijo ni una palabra. Ramón pensó que estaba nerviosa por la boda. Intentó abrazarme por detrás mientras cortaba los pasteles de jengibre. Sentí tu contacto y necesito toda mi fuerza para no tenerlo. Respiré hondo. Me alejé con elegancia y simplemente dije, ve a ducharte. Llegas tarde. Sí rió, como si fuera normal, como si no llevara en sus manos la suciedad de una traición repugnante. Jimena bajó después, vestido ligero, sonrisa ensayada, me dio un beso en la mejilla y dijo, gracias por todo, Luisa. Ese beso me quemó, porque lo sabía todo, sabía de dónde venía el collar, las sonrisas, las ausencias, pero él le devuelve la sonrisa, y yo respondió, de nada, hija. Ciro, llamé a su hija, porque en el fondo, sabía que ese era el último día que estaba. Diego me miró varias veces esa mañana, en silencio. Sabía que yo lo sabía, y sabía que tenía algo en mente. Una parte de mí quería pararlo, gritar, apaga a todos los que paren, pero la otra parte, la nueva Luisa, quería verla, quería esperar, porque hay verdadera justicia en el caso de los gritos. Nace en el silencio y florece con el tiempo. Y mira, si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ¿me ayudas a llevarla adelante? Dale like y suscríbete al canal. Marca más diferencia de la que crees. Porque digo todo esto para que no nos sintamos apenados. Pero para quienes aún creen que una mujer traicionada solo sabe llorar, no. Cariño, una mujer traicionada también sabe espera. Y cuando aprenderá espera, la caída del otro llega como una tormenta. Esa mañana, cuando los invitados no fueron invitados a bajar al estadio, pero la música subió desde el jardín y los camerinos alinearon las copas. Subí a mi habitación, me puse espacio, empecé una nueva vida y volví con mi madre y volví a mi espacio. Ahora sí, ese era yo. Firme, serena, letal, pero lo que aún no sabía, es solo que ese papel doblado en mi sujetador iba a salir de ahí antes de lo que imaginaba. Porque cuando Diego cogió el micrófono en medio de la fiesta, y miró directamente a tu sacerdote, lo understandendio, había llegado el momento adecuado. ¿Te imaginado lo que reveló Tere? ¿Delante de todos? Pues prepárate, porque lo que hizo mi hijo en ese altar era inolvidable. El lunes después de la boda, o más bien, después del terremoto disfrazado de boda, fui a visitar a mi hermana Mercedes. Cogí el autobús de las 8 a 1:05 de la mañana, como hacía cuando era niña, y me bajé cerca del antiguo colegio donde ella enseñaba historia. Mercedes siempre ha sido lo opuesto a mí, dura, práctica, de esas mujeres que hablan poco, pero lo ven todo. Cuando llamé a la puerta, ni siquiera preguntó por qué estaba allí, simplemente me miró a los ojos y dijo, siéntate, estás blanco como una vela de iglesia. Sábado. Saqué de mi bolsa el sobre con las fotos, las impresiones, os extractos que me había dado Diego, y los puse uno a uno sobre la mesa. Miró todo en silencio, con las cejas fruncidas como si resolviera un problema matemático. Cuando terminé, pensé que me iba a preguntar si era verdad, pero no, ella solo dijo, no estás loca, Luisa, ellos son los que están podridos. Eso me destrozó por dentro, porque era la primera vez que alguien me decidía en voz alta, que el error no fue mío, que la vergüenza no era mía. Mercedes fue a la estantería,
Cogió una botella de tequila que guarda para emergencias morales y me sirvió un chupito pequeño. Tómalo, sirve el pecho. Digo, trabajamos durante horas, y fue allí donde descubrí que Ramón tenía más secretos de los que mostraba las fotos. Recordé a Martín, un condecorado retirado que trabajó con Ramón hace años. ¿Sabe dónde? Este hombre, Luisa, te ayudará a entender dónde están los agujeros. Llamé a Martín esta tarde. Respondí con voz arrastrada pero firme. Al día siguiente nos alojamos en su casa, allí en Colonia Chapalita. Me llevé todo conmigo, los extractos conjuntos, los recibos de transferencia, incluso los recibos de los regalos caros que Jimena dijo haber recibido de una amiga rica. Martín miró todo con calma, cogió una lupa, un cuaderno viejo y empezó a garabatear. Me quedé tere, sintiendo que iba a haber un segundo piso de esta tragedia más profundo, más oscuro. Tras horas de silencio y papeles pasando de mano en mano, digo, Luisa, esto es tanto que adulterio, esto es un robo. Se me heló la sangre. Ramón llevaba meses malversando dinero. Utilizaba una pequeña empresa, registrada bajo el nombre de Jiménez H. Martín tomó el número de matrícula de la empresa en su portátil y se quedó allí. Héctor Jiménez, 62 años, tía de Jimena. Mi corazón latía con fuerza. Era como tú. De repente, la puerta era nueva para ti. La traición ahora tenía número, fecha, firma, la casa que ayudamos a renovar, los ahorros por la celebración, incluso los servicios que pedimos por el nombre, todos canalizaban esta llamada compañía fantasma, y yo, firmé los papeles confiando en que fue algo de su negocio con un primo, y ¿sabes qué fue lo que más dolió? Descubrir que solo lo sentía después de haberme enfermado, hace 3 años, cuando pasé por el problema renal y pasé weeks sin poder andar bien. Mientras yo estaba acostada con dolor, él estaba abriendo una cuenta nueva. Mientras Diego se llevaba mi sopa a la cama, Ramón llevaba dinero a su mí. Por eso siempre digo, lo que más duele no es la traición en sí, es la precisión con la que se hace, frío, intencionado, sin culpa. Y si sigues aquí conmigo, escuchando todo esto, déjame preguntarte algo de corazón. Comparte este video, me gusta. Suscríbete aquí al canal. No porque sea hermosa, sino porque quizá esta historia pueda abrir los ojos de alguien que sigue durmiendo en el lugar equivocado, con la persona equivocada. A veces, un video así puede convertirse en el empujón que necesitamos para salir del agua. Y, apunta, ni siquiera he llegado a la parte más fuerte todavía, porque ese día, sentado en la sala de la contable, mirando la firma de Ramón en ese sucio de papel, entendí que lo único que me cayó fue levantarme, para mi historia, por mi nombre, por el respeto que demerecía, y Mercedes, a mi lado, me miró con esa mirada que solo tiene una hermana mayor y dijo, ahora tienes la prueba, solo queda por elegir cómo usarlo, y eso era exactamente lo que quería, pero la forma en que elegí yo, nadie lo vio venir. Porque mi respuesta no vino acompañada de escándalo, llegó con precisión, pero antes de eso, me llegó una última carta, una carta que nunca quise leer. ¿Y qué había? Era el mecha de todos los que vi después. ¿Te imaginas lo que un hombre así tendría tanto miedo de ocultar? Pues prepárate, porque el siguiente capítulo lo cambia todo. Esta semana, Mercedes me invitó a acompañar a Zapopan. El contable Martín había encontrado registros de depósitos mensuales, siempre con la misma cantidad, que se dirigían directamente a la cuenta de una mujer llamada Verónica E. Hernández. Según él, la cuenta estaba vinculada a una dirección en un edificio sencillo, cerca del mercado de abastos. Al principio, pensé que era otra cosa ocultar dinero, un alquiler de fachada, una factura de electricidad para evadir las imposibilidades. Pero Mercedes estaba tan de acuerdo. Como siempre, Luisa, no soy un motel. Esto se mantiene. Fuimos juntos. Ella condujo y yo sostenía el sobre con los papeles en el regazo como si fuera una bomba de rejojería. El viaje no fue largo, pero la sensación era de que era un funeral la misión.
El edificio era pequeño, antiguo, con una fachada beige descascarilada y vigas blancas en el puerto. Entramos fingiendo que buscábamos a un antiguo inquilino. Mercedes entabló conversación con el portero, un caballero amable que parecía conocer a todos allí por su nombre. Busco a un tal Ramón Rodríguez. ¿Sigue viviendo aquí?, preguntó, con la voz más firme de lo que sentía por dentro. El portero solo pensó un momento y respondió: Ramón, ¿qué visita Verónica desde la tercera planta? Yo estoy paralizado. Fingí confusión. Verónica se rió, riéndose de mi ignorancia. Ciro, una morena guapa, vive con el chico. Mateo, debe de tener unos 12, 13 años. Es el retrato del padre. Cada vez que el hombre viene aquí, el chico se ilumina. En ese momento, sentí que mis piernas ablandaban. ¿Sabes cuando el alma abandona el cuerpo por un segundo? Mercedes se dio cuenta y me agarró del brazo. Dimos las gracias, sonreímos, disfrazados, pero por dentro, morí un poco. Ramón tuvo otro hijo. Mientras bordaba servilletas con nuestras iniciales, él celebraba cumpleaños en secreto con otra familia. 15 años de matrimonio, más 12 años de falsified. Yo, que pensaba que lo sabía todo sobre el hombre que dormía a mi lado, ni siquiera sabía la mitad. Mientras Diego creció pensando que era hijo único, había otro niño, 12 años. La cuenta se cerró perfectamente. Nací el año en que Ramón pasó 3 meses como consultor en otra ciudad. Yo, tonta, seguía enviándole fiambreras y dejando mensajes diciendo: vuelve pronto, cariño. Nos detuvimos en un banco en la plaza más cercana. Mercedes me dio agua, me negó con la cara. Ya no lloré. Era otro tipo de sensación, una especie de anestesia del alma. Miré al cielo y me pregunté: ¿cuántas veces puede romperse una mujer antes de dejar de ser quien era? ¿Lo sabes? Es curioso cómo ciertos viejos recuerdos vuelven en esos momentos. Intento entender todo esto. Recuerdo un tiempo, hace muchos años, cuando Ramón llegó con una pulsera azul en el bolsillo. Digo que fue un regalo de un compañero para que su hijo nació, pero él lo encontró mononucleoso y se lo llevaron para quedárselo. Ni siquiera lo cuestioné. Se guarda en una caja de recuerdos, junto con viejas tarjetas y cintas de bautizo. Ahora, mirando atrás, me pregunto, ¿era este chico? ¿Sería el comienzo de la otra cara de su vida? Estos recuerdos, creemos que hemos olvidado, pero nos mantienen en un rincón oscurable, esperando el momento adecuado para volver al doler. ¿Y tú, que has estado aquí hasta ahora, escuchándome abrir este cofre de penas, decidme, ¿tú también tienes ese recuerdo, de esos que paren pequeños, pero que de repente lo explican todo? Si es así, comenta abajo. Solo escribe un lo he sentido o lo he sentido, porque a veces, compartir un dolor antiguo es el primer paso para quitarle el peso de encima. Esa tarde, volví a la casa con otra vista. Ramón no fue solo un traidor al cuerpo, era un traidor al alma, a las raíces. Me engañó no solo conmigo, pero con mi hijo, con la historia de nuestra familia, con todo lo que hemos construido, y tanto es que Verónica parecía no saber nada de mí, por lo que le dijo al portero, pensaba que era un hombre aparte, quizá viudo, quién sabe. Y el chico, Dios mío, el chico le miró como si fuera un héroe, un chico que no tenía la culpa, que quizá pensaba que su padre solo estaba ocupado, pero cariñoso. Volví a mi jardín, me senté en la mecedora, miré mis rosas y pensé, siempre pensé que mi dolor tenía un nombre y una dirección, pero ahora, tenía un árbol genealógico. Pero cálmate, porque si crees que este fue el último secreto, prepárate, porque, después de días, recibí una llamada, una mujer, voz firme, y lo que me dijo por teléfono. Volví para poner todas las patas en el acantilado. ¿Estás listo para escuchar la llamada que se convirtió en la clave final de esta historia? Bueno, no sale de ahí, porque el siguiente capítulo es lo más unexpected de todo. Esa noche, puse la mesa porque había un caso en los primeros años de matrimonio, mantel de encaje blanco,
las placas de porcelana con borde dorado que regalaron mi suegra en nuestra segunda Navidad juntos. Hice arroz con azafrán, como le gustaba, y un pollo asado con patatas bien sazonadas, como él siempre decía que echaba de menos mi comida. También puse una copa de vino tinto, no por el sabor. Ramón no era un hombre de vino campana como símbolo. Esta mesa era un ritual. Diego advirtió que iría. Detrás de la escoria matrimonial, Jimena se escondía en la casa de sus sacerdotes y en el monstruo de la vida. Solo él y yo, cara a cara, desde las piezas de un juego que se estaba acabando. Ramón entró por la puerta trasera, oliendo a crema fuerte, con el pelo demasiado pesado para una luna. HMMM. ¡Qué buen olor! Arroz con azafrán, dijo, sonriendo, como si no tuviera las manos sucias de todo lo que había destruido. Te has superado a ti mismo, Lu. Simplemente sonaba, una sonrisa corta y educada. Me senté frente a él, serví el plato con calma y oblivé cada movimiento. Comí como si no hubiera tomado supiera, como alguien que nunca lo supo. Mientras hablaba de tráfico, del precio de la gasolina, del fútbol con esa tranquilidad que solo los culpables de frío pueden tener, saqué el sobre marrón de mi bolso. Estaba ahí, doble, firme, golpeando. Lo coloqué en el centro de la mesa. Dejó de masticar. ¿Qué es esto?, preguntó, medio riendo. No respondí, simplemente empujé el límite hacia él. Buscó, abrió despacio, quizá esperando encontrar algún documento de la iglesia, una factura que pagar. Enlacé. Pero lo que vi fueron las fotos. Ella y Jimena entran en el hotel de Guadalajara. Luego, pagó la recepción. Él hacía de cara en el restaurante, el collar que lleva al cuello, las capturas de pantalla de la conversación, estados de cuenta, transferencias. La documentación de la empresa incluye el nombre de Jiménez H. Y por último, una copia del certificado de nacimiento, Mateo Jiménez Hernández. Nacida en septiembre de 2013, sacerdote Ramón Rodríguez. Si me pongo pálido. El tenedor cayó sobre el plato. No dijo nada durante unos 10 segundos y luego murmuró, Luisa, puedo explicarlo, pero no era momento de huir. Ya no necesitaba sus palabras. Ya tenía la verdad y a veces la verdad es más clara en el silencio. Me quedé allí, mirándole a los ojos. Y yo digo, no me debes más explicaciones, Ramón. Me debes una disculpa, por la mujer que una vez te amó, a la mujer que cosió su vida con sus propias manos, por la mujer que te limpió los zapatos cuando no tenías donde morir. Pero ya es demasiado tarde, empezó balbuceando. No fue así, solo quería protegerte. Iba a decírtelo, te lo juro, nunca quise golpear daño, Luisa. Y fue entonces cuando understandí el tamaño del abismo, porque el hombre que tenía un denunciante no sentía culpa, tenía miedo de perder la comodidad, no arrepintió de haberme destruido. Si le hubieran descubierto, me levanté despacio, cogí mi plato, lo llevé al fregadero, abre el grifo, y con la misma calma de quien enjuaga una taza de café, dijo, no hablo de ratas, Ramón, limpiamos, y luego, cierra la puerta, si es que el silencio lo es. No sabía cómo levantarme, gritar, chillar, pero no te importo, porque en ese momento, me dije a mí mismo que quien había terminado esta escena, era yo, pero esto, querida, solo fue el primer paso, porque lo que venía, lo que se preparaba con silencio y dignidad, era la verdadera recompensa. ¿Estás listo para ver qué pasa cuando una mujer traicionada decides no gritar, pero actuar? Bueno, entonces escúchame en el próximo capítulo. ¿Por qué allí cayeron? Ni siquiera ha empezado todavía. Al día siguiente, con el sol sin contribuir a la entrega de la ventana de la cocina, me puse mi blusa blanca con botones, al menos sentí una mano negra y fui directamente a la consulta del doctor Julián. Ya era caballero, un viejo amigo de mi familia, conocido por su discreción y por no dejar jamás que una mujer agraviada saliera de su habitación sin respuesta. Me llevé la carpeta marrón donde organicé todo, las fotos, los extractos, los certificados,
la copia de la matrícula de la empresa y el certificado del chico Mateo. Cuando vio mis ojos, no preguntó si estaba bien. Yo solo dije, Luisa, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Y yo respondió, devuélvamos lo que es mío. Y corta lo que nunca volverá a ser. Solicitamos la apertura del proceso de separación con división inmediata y bloqueo preventivo de todas las mercancías en nombre de Ramón. También pedí que el 60% de la casa fuera transferida a Diego, como forma de proteger a su hijo, que sufrió en silencio de mi lado. El 40% resto lo dejé a mi nombre y me aseguré de añadir la cláusula de que no se usaría ni un céntimo para pagar nada relacionado con Jimena o cualquier persona relacionada con el nombre Jiménez. También solicitó la cancelación formal de cualquier apoyo financiero relacionado con el matrimonio. Llamé al buffet, a la florista, al adresista de los dreses de las damas de honra y envié la siguiente frase por correo electrónico: cualquier cantidad pendiente debe saldarse con la señora Jimena y su prometido. A partir de hoy, mi participación en esta celebración queda anulada. Desde la consulta del doctor Julián, me fui en silencio. Entra en una pequeña panadería y pide un café con pan dulce. Mientras esperaba el pedido, recibí la primera llamada de Ramón. No respondí. La segunda llegó 20 minutos después. La tercera, hora media, mensaje de voz, mensaje escrito. Pasó de la negación a la rabia en cuestión de horas. Cuando salió de casa, encontró los documentos. Abrir, mirada de soslayo, gritar, rompió un vase. Digo que lo estaba destrozando todo, que estaba dejando entrar al diablo en nuestra casa. Pero Aim, el diablo ya estaba allí, hace mucho tiempo, y usé su apellido. Intento encontrarme a mí misma, pero había bloqueado todos mis contactos. Al intentar firmar los papeles en el taller, Julián me preguntó, Luisa, ¿estás segura de esto? Y yo, sin dudarlo, respondió, no me voy a separar de un solo hombre, doctor. Me estoy separando de la mujer que creía en él. Esta empresa no fue una despedida, era una rename. Por primera vez en años, sentí mis pies en el suelo, mi nombre completo en la espalda y un silencio dentro de mí que no dolía me calmaba. Pero cálmate, porque si crees que lo aceptas en silencio, no sabes con qué estoy lidiando. Ramón no era el tipo de hombre que perdía y aceptaba. Aún le quedaba una última tarjeta, un último lío por jugar. Y es entonces cuando, ¿qué cometió el mayor error de su vida? Querrás saber qué hizo después, porque de alto, en realidad, todo se va a desmoronar. No pasaron ni 2 días y la primera en llamar a mi puerta fue ella, Jimena. Llegó con los ojos manchados de maquillaje, el cabello recogido de todas las formas y una expresión que mezclaba la desesperación con el rostro de un santo irritado. Luisa, por favor. Diego desapareció. No sé dónde, no responde, no impugna. Estoy desesperado. Solo tienes que entrar y puedes caer en el sofá del salón, como si la casa estuviera siendo suya. Me puse de pie. Puntería. Era, sin mover ni un muscle. Lo curioso es que por primera vez, me llamó Luisa, y no suegra con ese tono forzado. Era como si recordara que era una persona, pero ya era demasiado tarde. ¿Quieres té?, pregunté, solo por cortesía. Ella lo hizo. Fui a la cocina, puse agua en el hervir y, mientras aumentaba el sonido de la tetera, escuché sus sollozos en la parte trasera de la casa. Cuando volví a la taza, me sentí en el sillón y la dejé hablar. Digo que todo se fue de las manos, que nunca imaginé que Diego sería enterrado, que el amor entre ella y Ramón no estaba planado, que todo empezó con conversaciones inocentes, consejos, y que cuando se dio cuenta, ya estaba involvada. Destruiste una casa con tus propios pasteles, Jimena, dijo, y lo que más me duele, es solo que confío en ti. Hazte tu ramo con las flores de mi jardín, y ahora, mi hijo se ha ido. Intentó justificar. Suplico, tienes que ayudarme a hablar con él. No sé qué hacer sin Diego, pero lo sabía. Sabía que su desesperación no era por amor, sino por amor. Miedo a lo que podría revelarse, a lo que podría perder.
Esa misma tarde, Ramón envió una avalancha de mensajes, audios largos y llorosos. Digo que todo era un error, que la carne es débil, que los hombres cometen errores, pero que lo importante es la familia. Pidió una segunda oportunidad. Digo que debería pensar en todo lo que hemos vivido, que estaba listo para dejarlo todo y empezar de cero. Tienes curiosidad. Cuando un hombre destruye todo lo que eres, sigue pensando que puede usar el pasado como excusa, pero es que Ramón no sabía que este pasado evocaba tanto. Se había convertido en una ruina, y de la ruina, ya estaba aprendiendo a crear una nueva base. Mientras tanto, Diego permaneció en silencio, sin dar ninguna noticia, pero sentí, en lo más profundo de mi eco, que no había estado allí. No era miedo, era preparación, era estrategia, como si el hijo que crié con tanto sacrificio me estuviera mostrando el momento en que aprendí a esperar el momento adecuado. Días después, la bomba quedó expuesta. Ramón fue llamado a la sede de la empresa constructora, donde había trabajado durante más de 2 años. El escándalo de los desfalcos, esos mismos desemculcos que Martín, el contable, ad identified, llegó a oídos de uno de los directores, y la compañía, por no caer en la trampa, fue despreciada sumariamente. Lo supe porque un viejo colega suyo llamó, tono lamentoso, Doña Luisa, no te merecías esto, ha manchado su propio nombre, y como si no fuera suficiente, Jimena también empezó a sentir el peso. El bufete de abogados de los padres la citó. Descubrieron que su CPF se usaba para abrir cuentas bancarias fantasma, cuentas de quienes pasaron sospechosas cantidades, las mismas vinculadas a la empresa Jiménez H. Intenté decidir que no sabía nada, pero los documentos estaban ahí. Registros digitales, la dirección IP de la casa de sus padres, copias de identificaciones, el castillo de la arena que se construyó con mentiras, encanto y traición, empezó colapsando, grano a grano. Y tú, que estás me escuchando hasta ahora, ¿sabes qué es lo que más me duele? Todo esto podía evitarse con una sola palabra, verdad. Hay cosas que vivimos y conservamos, pero quería decirles para ayudar a otro corazón a respirar. Me gusta este video y suscríbete, y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesiten, porque lo que contarás en el próximo capítulo, ahí es cuando la verdad empieza a cambiarlo todo. Porque Diego, mi hijo, reapareció, y no volvió con las manos vacías. Volví con algo que ninguno de nosotros esperaba. ¿Quieres saber qué trajo? Así que espera un poco más, porque ahora, toca la puerta. Tardó una semana entera de silencio, de quejas ignoradas, de suposiciones. Y entonces, un sábado por la mañana, encontré un bebé en el puerto de la casa, una de esas invitaciones formales, con mi nombre escrito a mano. La letra era de Diego. La abrí con las manos temblorosas. Dentro, una gruesa y una elegante tarjeta con letras doradas, invitación especial, reunión familiar sábado, 10 alto, M, Salón Las Palmas. No habló de matrimonio, no dijo nada sobre ceremonias, solo una invitación seca y directa, y lleno de suspense. Guardé silencio unos segundos, sintiendo el peso del papel en mis manos, pero allí, en lo más profundo de mi pecho, algo me decía, mi hijo ha vuelto, y volvió con un propósito. El día señalado, el salón estaba lleno, tíos, primos, hermanos, viejos amigos, los sacerdotes de Jimena, gente de la constructora, incluido el sacerdote que iba a celebrar la boda, aparecieron confundidos. Todos estaban allí, susurrando, sin saber qué esperar. No había altar con flores, de hoja blanca. Solo había un escenario con proyector, una gran pantalla y sillas dispuestas en círculo. Ramón llegó con camisa de vestir. Aún intenté mantener la pose. Jimena tomó un vestido discreto, con el suelto. Se sentaron juntos, a un lado del otro, como si el teatro no hubiera sido desmontado. Pero los ojos no mienten. Cuando Diego subió al pequeño escenario, la sala quedó en silencio. Iba en serio, con un papel doblado en la mano. Miró a todos,
respiró hondo y empezó. Hoy no habrá boda. Hoy habrá verdad. Nadie se movió. Continué. Durante long tiempo, acepté vivir en un teatro, fingiendo que éramos una familia perfecta. Pero ¿qué ocurre cuando caen las cortinas? ¿Cuándo ve el público el backstage? Hoy lo veréis. Activó el control y, en la pantalla, aparecieron imágenes. Lo mismo que había visto semanas atrás. Ramón con Jimena, entrando y saliendo de hoteles. Conversaciones de WhatsApp intercambiadas entre ellos. Audios, huellas. Luego, los extractos bancarios. Transferencias a la empresa Jiménez H. El certificado de nacimiento de Mateo. Y luego, el punto final, la copia de la escritura adulterada de la casa que Ramón intentó registrar sin que yo lo supiera. El salón quedó en shock. Los susurros se convirtieron en murmullos fuertes. Los sacerdotes de Jimena se alzaron en las sombras. Uno de los tíos gritó: «Es cierto, Ramón». Ramón le siguió intentando reaccionar, como siempre. «Estos documentos están falsificados. Todo esto es un ataque personal». Pero la pantalla no mentía. Había pruebas sólidas. Ya no apartaban la mirada. Jimena empezó a llorar. Sus padres, con el rostro arcido, la miraban como si no la reconocieran. Y fue entonces cuando entré. Estaba en el puerto, con mi vestido azul marino, el chalé blanco en los hombros y el aspecto firme. Crucé el pasillo despacio. Sentía cada paso como un cruce de la vida. Subí los escalones del escenario. Diego me miró y se apartó un poco, dándome espacio. «Soy un denunciante de todo», respiraba, y yo digo, «usaste mi tejado, mi dinero, mi mesa». Dormían bajo mi silencio, se reían desde mi corazón, y escupieron sobre todo esto. Pero ahora, el silencio ha terminado. Esta frase escayó como una piedra en el centro de la sala. No pedí aplausos, ni compasión. Pedí respeto, y por respeto al misismo, estoy aquí diciendo, basta, no más tragar lo que me mata por dentro. Ya no hay que ocultar las heridas para no molestarse, basta de proteger a quienes solo saben hacer daño. Apunta directamente a Ramón, luego Jimena, no tomarás mi nombre, mi paz ni mi hijo, lo que construyo con mis manos, lo reconstruyo solo, pero esta tierra, este dolor, ahora es tuyo. Suerte limpiando. Bajé despacio por el escenario, y cada paso que daba era una parte del dolor que desaparecía. Nada de gritos de hubo, no había venganza con furia. Solo existía la justicia más silenciosa, la verdad dicha en voz baja, pero escuchada por todos. Y si crees que esa fue la última escena, prepárate, porque lo que Diego me contó en el coche, después de ese día, fue lo que realmente cerró la historia, una revelación que nunca imaginé, una carta que había estado oculta durante años. Tienes que escuchar, porque la verdad aún no ha terminado. Los días siguientes fueron un desfile de consecuencias que no tuve que ni mover un dedo para ver. Jimena, la prometida a la que una vez llamé mi hija, fue despedida de la oficina donde trabajaba. La razón: mala conducta e implicación directa en operaciones financieras ilegales. Los abogados de sus padres encontraron pruebas de que ella utilizó documentos internos de la empresa para alimentar los relatos fantasma de Ramón. La despidieron con justificación. Además, sus propios sacerdotes, que entonces fingieron que era intocable, anunciaron públicamente la ruptura familiar. Ya no reconocemos esta conducta como parte de los valores de nuestro hogar, dijeron en una nota publicada en la columna social de Guadalajara. Lo leí en silencio, sorbiendo mi café, sin prisa. Ramón, esto era más feo. Además de estar sin trabajo y sin un nombre limpio en la plaza, recibí las demandas en menos de una semana. La primera, presentada por mí, basada en malversos financieros que nos encargamos de documentar con Martín, el contable. La segunda, de Verónica, la madre del niño, Mateo, presentó una demanda para obtener el reconocimiento de paternidad, pensión alimenticia y daño moral. Y más, solicité urgentemente una prueba de ADN y pruebas de abandono afectivo. Cada día, una nueva parte de tu antiguo mundo se desmorona. Vehícle sin te puerta de la casa,
notificaciones de citación, vecinos susurrando en las esquinas. La prensa local comenzó a comentar el escándalo, principalmente porque la familia de Jimena tenía conexiones políticas, empresa constructora envolvida en escándalos matrimoniales y financieros, dice el propietario del periódico El Occidental. Incluso hubo una pequeña nota en la radio que comentaba que la codicia van de la mano, pero un día tropiezan juntos. ¿Y sabes qué es? Nada, no respondía a los mensajes, no se concedieron entrevistas, no habló con su vecino. Simplemente paseaba por las mañanas con mi chal blanco, cuidaba mi jardín y escuchaba el tintinear de las cucharaditas como si fuera música, porque cuando la justicia llega a través del silencio, llega completamente. La casa volvió a la paz. Diego duerme más tranquilo. A veces hablábamos en el porche, como madre e hijo, sin tener que decir mucho. Un día me dijo, mamá, tú me enseñaste a plantar la semilla correcta, incluso cuando la tierra parece ingrata. Lloré, en voz baja. Lo que nunca tuve que hacer fue scream, porque hay vida. La vida tiene una forma peculiar de ajustar todo. Su caída fue pública, pero mi victoria fue íntimo, y aún queda un detalle, algo que nadie sabe, una verdad que ni siquiera Diego conoce en su totalidad, un recuerdo que guardaba en un sobreviejo, dentro del cajón que nunca abro, y eso, ahora, quizás sea hora de revelarlo. ¿Quieres saber cuál era ese secreto? Así que escúchame hasta el final, porque la última parte de esta historia es lo más sorprendente de todo. La nueva casa estaba en una calle tranquila de Tlaquepaque, con el olor a café preparado y el sonido de las campanas de la capilla que siempre duerme hasta las 7 de la mañana. Era una casa sencilla, con una fachada color arena y ventanas de madera azul claro. En el jardín del pueblo, plantan bugambilias rosas, que se extendían inmediatamente hasta el muro como si buscaran el paraíso. Estaba allí, entre una flor y una otra, donde riega más a menudo. No era grande, ni necesitaba serlo. Era mía. Elegí cada detalle, los azulejos rústicos de la cocina, la cortina blanca del dormitorio, el viejo armario que pinta tu igual. En la radio, siempre en la emisora AM, ponía viejos boleros, los que escuchamos y recordamos de nuestra juventud, vestidos de lino y bailes dominicales. Sentir, gratis. Diego me visitó de nuevo. Al principio, tenía los hombros tensos, como si hubiera asumido la culpa. Un día, nos sentamos en el porche y empezó a llorar. Él dice, perdona, mamá, debería haber hecho más, debería haberte protected. Le apreté la mano con fuerza. Hiciste lo que pudiste, hijo. Lo que antes no hacía, ahora lo hacía. Y eso me salva. Fue ese mismo día cuando me habló de Mateo. Digo que es pensar en acercarse al niño, para entender qué representa a ese niño. Y me preguntó, asustado, ¿qué pensaba? Yo simplemente dije, ningún niño tiene la culpa de las mentiras de los adultos. 2 semanas después, recibí la visita de un niño tímido, con los ojos de su sacerdote pero con una dulzura que no encajaba con la arrogancia de Ramón. Mateo entró en mi casa con pasos pequeños, sosteniendo un juguete gastado en la mano. ¿Te gusta el pastel de maíz?, pregunté. Asintió, con los ojos brillando. Preparé la receta antigua, la que usaba en los cumpleaños de Diego. Puse el plato pintado a mano que heredé de mi madre sobre la mesa. Llené un vaso con leche tibia y me senté con él. Te hablo del colegio, de tu madre, de un sudor que tienes con un perro que volaba, y escuché con el corazón. Porque en ese momento, entendí, la vida realmente es una rueda, a veces te derriba y a veces te eleva, pero cuando aprendes a mantenerte de pie incluso en los días más duros, nadie puede desviarte ya. Saber. Mucha gente piensa que ganar es gritar más fuerte, pero aprendí que la verdad es sobrevivir con dignidad, es caminar por la calle con la cabeza bien alta, es cuidar una flor y verla crecer incluso después de un incendio. Allí, en esa pequeña casa con vistas al Cerro del Cuatro, descubrí a una mujer que siempre había existido dentro de mí, pero que la vida había silenciado,
una mujer firme, serena y segura de sí misma. Y si has llegado hasta aquí conmigo, quizá te preguntes, Luisa, ¿y después de todo esto, ¿habe perdonado? Pozo, la respuesta a eso, cariño, la escucharás en la última parte, porque el perdón a veces no es un gesto, es un lugar, y ahí fue donde acabé. ¿Vienes conmigo? Porque ahora viene la parte más difícil, y más hermosa. Hoy, el sol se pone tras el cerro del 4 y pinta mi habitación de naranja y dorado. Miro el viento con un alma serena. Hace mucho que no me sentía así, complete. Ramón se distanció de todos y de todos. Vendió su carruaje. Intentó esconderse en un pueblo pequeño, pero la verdad tiene amplios muelles y ahora vive con el peso que ha crecido. Dicen que Jimena está a intentar empezar de nuevo en otro estado, pero lejos de la política, lejos de sus padres y, lejos de la confianza de cualquiera. Verónica, que ha sostenido muchas conversaciones, aceptó mi ayuda para matricular a Mateo en un colegio mejor. Y el chico, el chico me llama tía Lu y me da abrazos fuertes como si ya supiera que mi casa es refugio. Diego, mi hijo, hoy camina a mi lado con la cabeza bien alta. Plantamos juntos, hablamos bien, pero sentimos mucho. Y al final del día, yo, estoy aquí, respira hoy. Escribí mi nombre en papeles que me liberaron. Yo era esposa, fui madre, yo olvido, pero ahora, soy libre. La vida me ha enseñado que no es el escándalo lo que libera a una mujer sino el silencio que elige romper, que no hay ganas gritando. La campana se mantiene firme cuando cada quiere hacerte cede, que no es cuestión de quién tienes engañó, se trata de quién decides seguir siendo después de la traición, porque cuando sobrevives al dolor, no podrás ser reina de las eras, te conviertes en otro, más completo, más tuyo, y si mi historia te ha tocado el corazón, gracias por escucharme hasta aquí, conté cada detalle con mi alma, y si de alguna manera esto te trajo fuerza o consuelo, debes saber que estoy aquí, como un viejo vecino compartiendo café y consejos. Si quieres dejarme un abrazo, haz clic en el me gusta, se calienta más de lo que crees. Y si quieres sentarte de nuevo a escuchar otra historia, puedes escribir el canal. Es como si me hubiera dicho, Luisa, prepara otro café y luego vuelvo. Dime en los comentarios en qué ciudad me estás escuchando. Me encanta saber dónde están los corazones que han sido caminados conmigo aquí. Y activa la campana. ¿Ves? También sobre las pérdidas cuando preparabas café. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, cada detalle cuenta una historia, y cada historia tiene una fortaleza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.